Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a destapar un peligro estructural oculto que amenaza a miles de viviendas típicas peruanas. Vamos a explorar la física de la torsión sísmica. Porque, a ver, en un país donde la tierra tiembla con tanta frecuencia, entender cómo reaccionan de verdad nuestras casas no es solo un tema para ingenieros frikis, es literalmente una cuestión de supervivencia. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué casas que parecen auténticos búnkeres, atiborradas de hormigón, acaban colapsando en un terremoto? Vamos a desmontar el mito más peligroso de la autoconstrucción, creer que poner más peso y más materiales garantiza la seguridad. Es una creencia súper extendida, pero la realidad es que ese exceso de peso, si está mal distribuido, se convierte precisamente en el verdugo de la casa cuando llega un sismo fuerte. Y aquí es donde entra nuestro enemigo invisible, la torsión. Fijaos, esto ocurre cuando hay una distancia peligrosa entre el centro de masa de una casa y su centro de rigidez. Cuando hay un sismo, este desfase hace que la estructura, en lugar de balancearse de forma uniforme de un lado a otro, gire sobre sí misma violentamente. Imaginaos retorcer una toalla mojada. Pues algo así le pasa a la casa, y esos giros son absolutamente devastadores para las columnas y los muros. En esta explicación vamos a ir directos al grano con 4 puntos. Primero, el peligro de la torsión. Segundo, los 5 casos críticos. Tercero, las consecuencias del desequilibrio. Y cuarto, el equilibrio según la norma E.030-2026. Venga, empezamos por el primer punto, el peligro de la torsión y cómo comprender a este enemigo invisible. Para entender esto bien, hay que visualizar dos cosas. A la izquierda tenemos el centro de masa, que es donde se concentra todo el peso bruto del edificio. A la derecha, el centro de rigidez, que es donde está la resistencia, la fuerza de los muros. La norma E.030 es clarísima. Hay irregularidad cuando estos dos centros están desalineados. Esta separación mortal provoca que con el impacto del terremoto un lado del piso se desplace muchísimo más que el resto. La fuerza del sismo siempre va a buscar la parte más rígida y si no está en el centro, todo el bloque empieza a girar sin control, desgarrando la estructura desde abajo. Pasamos a la sección 2, los 5 casos críticos, o lo que es lo mismo, dónde se esconde la torsión a simple vista en nuestras calles. Y es que en el contexto peruano tenemos 5 escenarios súper comunes que son incubadoras perfectas para el desastre. Viviendas entre muros medianeros, cocheras o garajes abiertos, sistemas mixtos, terrenos en esquina y el famosísimo crecimiento progresivo. Vamos a ver por qué cada uno de estos es un dolor de cabeza enorme para la distribución de las cargas. Caso número 1. Las típicas casas encajonadas entre propiedades vecinas, en esos lotes de 6 por 20 metros. Si os fijáis, el frente siempre suele ser un espacio súper abierto para el salón o el garaje. Pero claro, en la parte de atrás es donde embutimos la escalera y todos los muros densos de ladrillo de las habitaciones. Esto crea de golpe una concentración de rigidez enorme en la parte trasera. La casa está totalmente desequilibrada y a la mínima que la tierra tiemble, ese edificio va a rotar sí o sí. El segundo caso es un clásico. Y madre mía si es peligroso, dejar toda la planta baja abierta para meter los coches o abrir un local comercial. Esto es lo que los ingenieros llaman un piso blando. Tienes una planta baja, casi sin muros, súper flexible, que tiene que soportar encima unos pisos superiores llenos de paredes pesadas y rígidas. Es una receta para el desastre. La base no aguanta la deformación y termina siendo aplastada por todo el peso que tiene encima. Tercer escenario, los sistemas mixtos. Pasa muchísimo. Haces un primer piso con pórticos y columbras de hormigón que tienen cierta flexibilidad y de repente, ¡pam!, los pisos de arriba los levantas con albañilería confinada, que es muchísimo más rígida. Mezclar sistemas de esta forma tan caótica, sin una transición técnica bien calculada, garantiza que las fuerzas del terremoto se distribuyan de forma pésima. Estás forzando a la casa a retorcerse de una manera brutal. Cuarto caso que se ve muchísimo en los barrios, las casas en terrenos de esquina. Claro, todo el mundo quiere mucha luz y ventilación, así que en las 2 fachadas que dan a la calle no se ponen muros estructurales, se dejan enormes ventanales. Al quitar esos muros vitales, la distancia entre la masa y el centro de rigidez real de la casa se dispara. El edificio se convierte en una especie de péndulo inverso gigantesco, y las columnas de esas esquinas acaban sufriendo muchísimo por culpa de la torsión. Y llegamos al quinto caso, que es una realidad económica innegable, el crecimiento progresivo. Empezamos con el primer piso, a los 5 años hacemos el segundo porque hay un poco más de dinero, a los 10 años montamos unos cuartos en la azotea. El problema gigantesco es hacer todo esto sin un plan maestro. Vas metiendo peso al azar, una habitación por aquí, un tanque de agua inmenso por allá. Estas discontinuidades destruyen desde la base cualquier armonía estructural que pudiera tener la casa, poniendo en riesgo la inversión de toda una vida. Bien, sección 3. Las consecuencias del desequilibrio.
Es hora de ver qué pasa exactamente cuando esta torsión latente entra en acción. Pues los resultados no perdonan a nadie. Como la casa se ve forzada a rotar tan violentamente, toda la tensión se concentra en puntos clave. Hasta las casas que parecen fortalezas invencibles acaban sufriendo. Vas a ver grietas diagonales profundas atravesando los muros de lado a lado, ladrillos completamente triturados y, lo más crítico, columnas de esquina que se parten por la mitad y colapsan. Y todo por un motivo físico súper simple. La fuerza del terremoto no encontró una estructura equilibrada por la que fluir con normalidad. Llegamos a la sección final, el equilibrio, y la norma E.030-2026. Porque sí, hay una solución profesional para todo esto. Esta norma técnica peruana nos da los pasos exactos para salvar vidas. Se basa en el diseño inteligente. Nos pide paso 1, regularidad estructural. Paso 2, un equilibrio perfecto de la rigidez. Paso 3, que es fundamental, mantener la continuidad de los elementos verticales desde los cimientos hasta el techo. Y paso 4, reducir a toda costa esas excentricidades. Tenemos que cambiar el chip. Construir más seguro no es echar toneladas de hormigón sin sentido, es hacer casas bien proporcionadas. Si os tenéis que quedar con una sola idea de todo este análisis, que sea esta. Evitar que una casa se caiga exige de forma innegociable un diseño estructural profesional. No puedes depender de la intuición o de poner más columnas a ojo. La única manera de vencer a la torsión es logrando una armonía perfecta entre el diseño de los espacios y la ingeniería civil pura y dura, con un cálculo matemático riguroso. Y para terminar, fijaos en esta reflexión que resume todo nuestro tema a la perfección. Una vivienda no falla solamente por ser débil, muchas fallan porque están mal equilibradas. Así que la próxima vez que veáis una construcción o penséis en un proyecto, la pregunta clave no es si la casa pesa mucho, sino ¿está perfectamente en equilibrio o será su propio descontrol el que provoque su caída cuando la tierra empiece a temblar?